Bienvenidos a este emocionante viaje a través de las poderosas enseñanzas de Neville Goddard, un pensador visionario que nos inspira a transformar nuestras vidas. Hoy, te invitamos a explorar las profundidades de la imaginación y la fe, y a descubrir cómo estas fuerzas pueden dar forma a tu realidad. En este video, te sumergirás en el fascinante mundo de la creación consciente y aprenderás a caminar por fe y no por vista, tal como Neville nos enseña. Descubriremos cómo olvidar el pasado y avanzar hacia un futuro de posibilidades infinitas. Neville nos muestra que somos los autores de nuestras vidas y que nuestras metas y deseos son alcanzables cuando comprendemos el poder de la imaginación. Exploraremos cómo tus pensamientos y emociones pueden influir en tu destino y cómo puedes utilizar esta sabiduría para manifestar tus sueños. Entenderás cómo cada deseo es un llamado de Dios y cómo puedes utilizar tu creatividad interior para dar vida a tus aspiraciones. Siguiendo las huellas de Pablo, aprenderás a priorizar tus metas y a avanzar hacia un futuro más brillante. Neville nos revela que nada muere y que nuestra vida es eterna, lo que significa que puedes experimentar una transformación continua. Descubriremos cómo cada experiencia es un paso hacia la comprensión de tu poder y la revelación de quién eres realmente. Así que, si estás listo para abrir tu mente a nuevas posibilidades y aprender a caminar por fe, te invitamos a seguir adelante y explorar el poder de la imaginación con nosotros. Neville Goddard, 6 de noviembre de 1967. Camina con fe. Black formuló la pregunta, ¿por qué la Biblia resulta más cautivadora e ilustrativa que cualquier otro libro? ¿No será porque apela a la imaginación, que constituye una experiencia espiritual, antes que a la comprensión o la razón de inmediato? El singular libro llamado la Biblia consta de 66 libros. Acepta este desafío. Lee cada uno de estos libros como si el núcleo de tu ser estuviera comunicando con tu mente superficial. Como si la inefable imaginación hablara a la imaginación humana, en lugar de dirigirse a tu entendimiento inmediato o mente racional. Consideremos esta idea. En su segunda carta a los Corintios, Pablo afirmó, andamos por fe y no por vista. Cuando nos guiamos por la vista, entendemos nuestro camino a través de los objetos que percibe el ojo. Pero Pablo nos insta a moldear nuestra vida basándonos únicamente en las visiones concebidas en la imaginación. En otras palabras, cuando sabes a dónde deseas llegar y lo que aspiras a hacer, se te aconseja no modificar tu estructura física, sino avanzar con fe, contemplando solamente la estructura reconfigurada de tu mente. Si mantienes la fidelidad a ese estado de conciencia, lo que solamente existe en tu imaginación se manifestará en tu realidad. Pablo añade una observación adicional, sigo adelante hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, tú no necesitas tener una meta tan elevada. Tu deseo puede ser alcanzar el éxito en los negocios. Todo empieza en la imaginación, ya que el ser humano es pura imaginación, y Dios es el ser humano. La diferencia entre Dios y el ser humano radica únicamente en el grado de intensidad de la imaginación. Con una intensidad baja, el ser humano camina guiado por lo que ve o lo que imagina en su mente humana. Caminar por lo que se ve es más sencillo, ya que los edificios rara vez cambian de lugar. No obstante, cuando caminas por fe, los objetos en la mente deben mantenerse tan sólidos como los que percibe el ojo físico. Mi hermano Víctor deseaba convertirse en un exitoso empresario y sabía cómo mantenerse fiel a su visión. En 1924, cuando nuestra familia no tenía ni un centavo, Víctor rediseñó mentalmente el nombre de un edificio para dar a entender que era de nuestra propiedad. Hizo esto durante 2 años, y, sin disponer de más dinero que cuando comenzó a imaginar, un conocido ocasional compró el edificio por nosotros, sin necesidad de garantías, por $50,000. 8 años atrás, vendimos el edificio a un banco por $850,000, y en Barbados no existe el impuesto a las ganancias de capital. Caminando con fe, todos los días, mientras Víctor pasaba por ese edificio, veía el letrero J. C. Goddard y Hijos en el toldo, en lugar del nombre original, F. N. Roche y Company. La vista le decía que el edificio pertenecía a otro, pero la fe le decía que el edificio era suyo. Al reconfigurar la estructura de su mente día a día durante 2 años, la fortuna de nuestra familia cambió. Ahora, nos dicen, la fe es la certeza de lo esperado y la convicción de lo invisible, Hebreos 11. Mi hermano Víctor veía su acto mental,
Otros veían F. N. Roche y Company, por vista, pero Víctor veía J. C. Goddard y hijos, por fe. Alguien preguntó a Black qué veía al mirar al sol, y respondió, veo una hueste de ángeles cantando, Santo Santo, Santo Señor Dios Todopoderoso. Todos vemos un mismo árbol pero con visiones diferentes, al igual que vemos al mismo hombre, algunos lo ven necesitado, otros con empleo bien remunerado, ambos usando el mismo poder. Tienes el poder de vivir por fe o vista. Por vista, serás un autómata incapaz de cambiar tu mundo, solo viviendo por fe tu vida cambiará. Pablo nos dice que, sin importar el pasado, lo deja atrás y se enfoca en el futuro. Su ideal era alcanzar el punto más alto de Dios. Espero que sea tu ideal, pero quizás otras preocupaciones como la necesidad de dinero te presionen, en ese caso, sigue la misma técnica. Deja el pasado atrás, no mires hacia atrás como la mujer de Lot que se convirtió en estatua de sal. Si te aferras al pasado, se conservará. En cambio, si te enfocas en lo que deseas y eres fiel a ello, nada te impedirá alcanzarlo. Te convertirás en la persona que asumas ser, si persistes en esa asunción. Como Blake, encuentro la Biblia entretenida, desafiante e instructiva. No es fácil de leer, pero como los antiguos descubrieron, lo que no es explícito despierta la facultad de actuar. Toma esta simple afirmación en Hebreos: de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres a través de los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo que refleja la gloria de Dios. Los profetas recogieron sus visiones, diciendo, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia su obra, Salmos 18 y 19. Ahora Dios nos habla a través de su Hijo, David, una fantástica revelación, revelándose finalmente a sí mismo. Puedo decirte hasta el final de los tiempos que eres Él, pero solo David puede hacer que lo creas. Muchos cuestionan la autoridad de las Escrituras, pero nunca serán cuestionados después de experimentarlas. En el libro del Apocalipsis, Jesucristo es llamado la palabra de Dios, y en el libro de Juan, declara que su palabra es verdad. Puedo decirte que solo cuando experimentas una verdad puedes conocerla. Sé que lo que he experimentado es verdadero. Has escuchado mis palabras y crees en mí, pero no conocerás su verdad como yo hasta que lo experimentes. Te he contado cómo mi hermano, caminando por fe y no por vista, creó un negocio exitoso. La vista decía que no tenía un centavo, pero la fe comenzó a cambiar su vida a través de su imaginación. Si no te gusta lo que ves, recuerda que tienes a Cristo en tu interior, el poder de la imaginación que, a través de la fe, puede cambiar tu vida. Como el poder operante de tu imaginación, puedes dictar tu dirección y experiencias al observar tus pensamientos. Si revives momentos desagradables del pasado, estás ordenando su repetición. Pero al dar la espalda al pasado y enfocarte en el futuro, diriges tus diálogos internos con claridad y te transformas en lo que imaginas. Esta verdad es inmutable, y tú eres su motor, viviendo de acuerdo a ella. No necesitas nada externo, puedes comenzar desde donde estás, pero debes caminar en la dirección que traza tu imaginación. Hazte esta sencilla pregunta: ¿cómo sería si ya fuese la persona que quiero ser? Luego, sumérgete en ese sentimiento, esa sensación espiritual. ¿Qué es eso? Te lo mostraré de manera simple. Siente un trozo de vidrio, luego una pelota de béisbol. ¿Se sienten igual? ¿Y una pelota de tenis? ¿Una pelota de béisbol se siente igual que un trozo de vidrio? ¿Cómo se compara la sensación de una pelota de tela, una violeta o un piano? Claramente, cada uno se siente diferente. Esa es la sensación espiritual, una forma vívida de ver, oír, oler, saborear y sentir la realidad. Hace algunos años, en una conferencia en Nueva York, una mujer de la audiencia decidió poner a prueba esto. Mientras estaba sentada en su silla, imaginó que abrazaba un gran ramo de rosas, las olió, sintió sus pétalos y apreció su belleza en su mente. Al día siguiente, tras el evento, la reina Isabel asistió a una fiesta en el Waldorf Astoria, donde se encontraba alojada esta dama. El maitre del hotel, sin querer desaprovechar las flores, envió 3 docenas de rosas a su habitación. Esa noche, el aroma celestial de las rosas llenó su habitación. Ella caminó por fe, no por vista, y su habitación se llenó de las rosas que imaginó. Si sigues mirando al pasado, ¿cómo puedes avanzar hacia tu futuro?
Ordena tus conversaciones internas de manera correcta y su verdad se manifestará de la manera más simple. Una costurera y diseñadora de moda deseaba más dinero, así que imaginó sostener un sobre y escuchó el sonido del papel al rasgarse mientras lo abría. Durante 7 noches, volcó el contenido y contó el dinero centavo a centavo. Al 8º día, una mujer le ofreció un trabajo pagándole exactamente lo que ella había imaginado. La verdad de sus pensamientos se hizo realidad. Si hay evidencia de algo, ¿qué importa lo que piense el mundo? ¿Alguien podría arrebatarle a esta dama su experiencia? Nunca. Su experiencia es paralela a las escrituras que dicen que todo es posible para quien cree. ¿Cómo lo logró? Imaginó y creyó en su acto mental, involucrando todos sus sentidos para representar su deseo. Lo escuchó, lo sintió y lo visualizó, entonces sucedió. Otra mujer fue a unos grandes almacenes de Nueva York con la creencia de que podía tener cualquier cosa que imaginara y creyera. A pesar de no tener dinero, se probó sombreros, se admiró frente a los espejos y, a pesar de que su sombrero original fue vendido, el gerente le permitió elegir un nuevo sombrero como cortesía de la tienda. Salió con su nuevo sombrero sin gastar un centavo. He aquí otra historia de una naturaleza similar. La profesión de esta señora era la de ser una dama de la noche. Ella asistía a todas mis conferencias, y un día me dijo, «¿Sabes, Neville, sucedió la cosa más extraña? Tú me dijiste que yo podía tener cualquier cosa que quisiera si simplemente lo imaginaba. Un día vi un hermoso sombrero en el escaparate de unos grandes almacenes en Broadway. Costaba $18, pero me encantaba, así que me imaginé llevando el sombrero. Mientras caminaba por la calle me quedaba mirando mi reflejo en los escaparates de las tiendas, viendo ese sombrero sobre mi cabeza. Al llegar a casa, me imaginé colocando el nuevo sombrero en el armario en lugar del mío viejo. Cada día, durante la siguiente semana o 10 días, cuando me ponía mi viejo sombrero, me imaginaba que era el nuevo. Entonces un día una amiga me llamó y me pidió que fuera a verla. Una vez allí, ella trajo una caja de sombrero y dijo, debía estar loca cuando compré este sombrero. No lo llevaría a una pelea de perros, sin embargo, por extraño que parezca, creo que te quedaría muy bien a ti. Ella abrió la caja y sacó, no un sombrero, sino el sombrero, el mismo sombrero que yo había visto en el escaparate y llevado puesto en mi imaginación. Luego ella preguntó, Neville, ¿por qué Dios no me dio el dinero para comprar yo misma el sombrero, en lugar de dármelo de esta manera? Conociendo su profesión, dije, Ann, ¿debes algún alquiler? Y ella respondió, sí, 2 semanas. ¿Cuánto pagas? ¿Alrededor de $17,50 por semana? Sí. De modo que debes $35. ¿Cuánto suelen costar los sombreros que te compras? ¿3 o $4? ¿Alguna vez te has comprado un sombrero de $17? Nunca. Entonces dime honestamente. Sí, cuando estabas mirando el sombrero, hubieras visto un billete de $100 en el suelo, ¿hubieras comprado el sombrero? Ella dijo, no. Entonces dije, no importa cuánto dinero Dios pudiera haberte dado, igualmente tú no habrías comprado el sombrero, así que alguien tenía que comprarlo por ti, y lo hizo. Yo he comprado prendas de vestir, las he llevado a casa y me he preguntado qué me poseyó para comprarlas. Lo hice porque alguien estaba pisando en el lagar en otra parte. Alguien imaginó un traje de vestir, así que yo fui a mi sastre, elegí la tela y pagué el traje. Pero cuando lo llevé a casa, mi esposa no me dejaría tenerlo allí. Entonces, un amigo que quería algo igual a ese traje se puso en contacto conmigo y se quedó el traje. Él estuvo pisando en el lagar mientras yo pagaba el traje. Créeme, la imaginación es sensación espiritual. Es una visión vívida, un sonido vívido. Cuando Beethoven se quedó sordo, todo sonido para el oído externo llegó a su fin. Entonces Beethoven comenzó a oír con el oído interno y escribió toda la hermosa música que tanto disfrutamos. Tú puedes ahora pensar en alguien que ames y oírle hablar. Si no puedes oírle, usa uno de tus otros sentidos espirituales. Un toque, un sonido, una vista o un olor lo hará. Sé que en la ciudad de Nueva York, hace años, mientras yo caminaba por Harlem, olí el olor de una cocina que instantáneamente me trasladó a Barbados.
Aunque estaba físicamente en Harlem, mi sentido del olfato me decía que yo estaba a 2.000 millas de distancia en Barbados. Puedes recordar un sonido, un tacto, una imagen y colocarte en cualquier lugar. Como Pablo, aprende a caminar por fe y no por vista. Olvida lo que está detrás y extiéndete hacia adelante a lo que está por venir. En el tercer capítulo de Filipenses, Pablo llama a su deseo la llamada de Dios en Cristo Jesús, pero no tiene que ser el tuyo. Te insto a intentar esto, ya que tu vida es para siempre. Nada muere. La pequeña rosa que florece una vez florece para siempre, pues nada desaparece. Si un ser querido deja de estar en esta pequeña esfera, él no muere, sino que es devuelto a la vida instantáneamente para continuar su maravilloso viaje en esta era hasta ese momento en el tiempo en que Dios le hable a través de su Hijo, que lo llama Padre. Solo entonces sabrá que Él es el autor de su mundo. Entonces su viaje habrá finalizado, y cuando se quite su pequeña vestimenta será por última vez. Pablo nos dice en Filipenses, deseo partir y estar con Cristo, pues eso es muchísimo mejor, pero más necesario es que me quede en la carne por vuestra causa. Pablo anhelaba partir y ser uno con Dios Padre, pero sabía que era necesario para él permanecer en la carne y continuar su enseñanza, igual que hago yo. Toma mis palabras en serio y cumple cada uno de tus deseos. Aprende a caminar por fe y no por vista y, como Pablo, dale la espalda a todo lo que alguna vez hayas logrado y avanza, por fe, hacia la meta que te hayas fijado para ti mismo. Sabiendo lo que verías si tu meta fuera alcanzada, cómo te sentirías si estuvieras allí, y qué harías ahora si fuera verdad. Camina en ese estado y lo lograrás. Ahora entremos en el silencio.